Todos quisieran tener el glamour y la fama de Kim Kardashian, pero lo que no saben es que detrás de una estrella tan brillante se esconde algo más oscuro que la noche. Y no estoy hablando de su trasero, estoy hablando de... ¿Aló? ¿Qué pasó, friki del carajo? Soy Juanito Say, esto es del Carajo TV. ¿Y qué? Que sí, vamos a hablar de un tema, el tema del momento. Cómo un hombre fue destruido por el clan Kardashian. Vamos a hablar de ese hombre, te voy a contar todo. Y mientras me sentaba a grabar esto, pasó algo más. Así que te voy a contar lo que pasó, que ni siquiera tenía pensado contarte. El éxito de Kim Kardashian parece no tener fin. Para darte una idea, en las últimas semanas la revista Forbes la incluyó en la lista de las pocas personas que tienen más de $1.000 millones en el mundo. Y también parece que es una de las empresarias más exitosas de la galaxia. A pesar de todo esto, el éxito parece que no llega sin problemas y eso fue lo que le pasó a Kim. Casi al mismo tiempo en que salió la nota de Forbes, un hombre salió a denunciar en las redes sociales que Kim Kardashian le robó su empresa, le hizo perder mucho dinero y le arruinó la vida. Así como lo escuchás, en las últimas semanas un señor llamado David Libenson estuvo recorriendo todo Estados Unidos con un cartel que dice Kim Kardashian ruined my life.com, o sea, un sitio web obviamente. Y a fines de marzo también empezó a contar su historia en TikTok. La intención de este hombre es dar a conocer su página de internet donde cuenta todo lo que la ex de Kanye West le hizo. A día de hoy Libenson dice que tiene 2 trabajos y que vive adentro de su auto mientras intenta dar a conocer todas las cosas turbias que sufrió a causa de Kardashian y que lo llevaron a vivir en unas condiciones bastante nefastas. Por lo que cuenta en su página web y en su cuenta de TikTok, Libenson fue uno de los creadores de Censorgram, una aplicación que salió en 2014 y que servía para borrar los comentarios no deseados en Instagram. En aquel momento, esa red social era bastante nueva, pero al igual que a muchas figuras públicas que empezaban a sumar seguidores y comentarios de odiadores, a Kim le servía esa aplicación y la usaba regularmente. Al principio, la gente de Censorgram trató de difundir la aplicación etiquetando en sus publicaciones a un montón de gente famosa a fin de que, obviamente, alguno pescara. Finalmente, Jonathan Chiban, un amigo de Kim Kardashian, le mandó un mensaje a Libenson para decirle que a ella le interesaba la aplicación y que quería asociarse a los creadores de Censorgram. Así fue que poco tiempo después la propia Kim se comunicó con Libenson para acordar una reunión. Poco tiempo después, el equipo de Censorgram fue hasta California para reunirse con ella, con Kris Jenner y con el equipo de abogados de las dos. Ambas partes acordaron avanzar en conjunto en el desarrollo del proyecto y ya en la primera reunión la propuesta era que los socios originales tuvieran el 60% del control de la empresa. Muy interesante esto, hay miles y miles y miles de millones de negocios que Kim Kardashian y su familia habrán hecho que no tenemos ni idea. Dinero harán por todos lados porque agarran esto, te doy un poco de dinero para que vos puedas sustentar este proyecto y yo me llevo el 40%. Poniendo solo dinero. Tener dinero es la mejor forma de hacer dinero. Más adelante, Libenson y su equipo contaron que también estaban preparando una app de emojis con el nombre Kimoji, que eran básicamente emojis basados en la imagen de Kim. Ese proyecto convenció a ella y a su madre de invertir más en la empresa y dividir las acciones 50 y 50 con los creadores de Censorgram. Todos estos acuerdos se hicieron de palabra al final de las reuniones y no firmaron nada legalmente. ¿Qué tan pelotudo tenés que ser? ¿Tan boludo? ¿Cómo puede ser? Les voy a contar rápidamente una cosa de mi padre. Mi padre trabajó siempre en la música. Hace unos 20 años, no me acuerdo cuándo fue, 20 y algo de años, él gestionó una gran reunión de 2 artistas. No los voy a nombrar. Les mando un saludo. Gestionó la gran reunión, hizo todo el trabajo, claro, porque había una amistad y ya trabajaba con el otro. Cuestión que cuando hubo que firmar el contrato, por mucho dinero, mi padre se quedó afuera. Estas cosas pasan mucho más seguido de lo que uno cree. Aunque Libenson no da muchas precisiones, cuenta que el proyecto Kimoji fue lo que hizo que Kim Kardashian le robara todo el control de Censorgram. Según dice el hombre, pocos días después de que Libenson se fuera de Calabazas, Kim lo llamó para saber si ya había registrado la marca Kimoji y Libenson le respondió que pensaba primero hablar con ella antes de registrar la marca, justamente porque eran socios. Kim le dijo a Libenson que no se preocupara, que el equipo de ella podía encargarse de registrar la marca. Lo curioso de todo esto es que el registro de Kimoji se hizo a nombre de ¿quién? De la mismísima Kim Kardashian, como si ella fuera la inventora y como si la gente de Censorgram nunca hubiese tenido nada que ver con el proyecto. El grave error de David Libenson y sus socios fue estar demasiado enfocados en Censorgram porque este era el único proyecto que tenían a su nombre. Kimoji era un proyecto secundario que armaron para Kim. Libenson dice que todos los acuerdos que hizo con Kim Kardashian fueron informales de palabra, como si fueran amigos de toda la vida. La cosa
cosa es que la ex mujer de David Livingston estaba emocionada porque obviamente su marido se fuera a asociar con Kim Kardashian, así que le mandó un mensaje a un amigo para contarle lo que estaba pasando. Aparentemente a esta conversación alguien le hizo captura de pantalla y la filtró, y el abogado de Kim, Martin Singer, se enteró, y acá es donde se pudrió todo. Singer le terminó mandando a Livingston una carta donde decía que estaba invadiendo la privacidad personal de Kim y que si no la dejaba en paz iba a tener problemas legales. Según cuenta David, todo esto pasó el mismo día en que Kim lo llamó amistosamente para preguntarle si ya había registrado la marca Kimoji. La carta de Singer decía que la gente de Censorgram tenía que entregar la propiedad intelectual de su aplicación y la marca registrada Kimoji o serían demandados por $5 millones. Livingston dice que ni él ni sus compañeros habían tenido antes ningún problema legal parecido y no estaban acostumbrados a este tipo de amenazas. Además, ninguno de ellos sabía cuál era la captura de pantalla que se había filtrado y no sabían de qué violación de privacidad les hablaba el abogado. Por la advertencia, o amenaza del abogado de Kardashian, los dos socios de Livingston sintieron el verdadero terror. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y no dudaron en darle el control de todo a la ex de Kanye West. La cosa es que la marca Kimoji, que es verdaderamente lo que quería Kim, estaba relacionada a Censorgram, entonces David se dio cuenta de que si firmaba algo también corría el riesgo de perder su empresa. Como le pareció que Kim Kardashian había hecho una maniobra sospechosa, él prefirió no firmar nada, pero aún así todo le salió mal. Aunque se dio cuenta que era imposible que la captura de pantalla se viralizara en un día, y Kim admitió que se la había enviado el mismo tipo que recibió el mensaje de la mujer de Livingston, el tiempo y el miedo de los socios de Censorgram jugaron a favor de Kim. Entre las cosas más turbias que Livingston cuenta en su página dice: Kim ganó millones con esta aplicación, una idea que nos robó a mis socios y a mí. Terminé perdiendo todo, incluido el dinero que tanto me costó ganar y las inversiones que había puesto en Censorgram. Livingston cuenta que a raíz de toda esta situación se quedó sin ahorros, que su familia también sufrió mucho por tener que adaptarse a su nueva situación económica y además que gastó cientos de miles de dólares durante todos estos años para pagarle a los abogados y poder llevar a Kim Kardashian a juicio por robo y fraude. También es verdad que este tipo de cosas se dicen para poder recibir algún otro dinero extra por daños y perjuicios, por todo el sufrimiento, etcétera, etcétera. Hay que decir que Censorgram en 2014 era una aplicación que ofrecía funciones que Instagram todavía no tenía. Livingston había patentado como un invento propio la función de eliminar automáticamente los comentarios turbios de las redes sociales, mientras que Instagram implementó el control de comentarios automáticos recién un año y medio después que Kim Kardashian estafara a la gente de Censorgram. Acá está la cosa más épica de todo. Al perder esta patente, que sería un invento de él, digamos, él y sus socios perdieron todo lo que recibió Kim Kardashian, porque claro, este invento que era nuestro, después lo aplicó Instagram, ¿no? Entonces Instagram está rompiendo mi patente, está, digamos, quebrando mis derechos por mi invento. Páguenme. Entonces Kim Kardashian, además de todo esto, recibió dinero por parte de Instagram que debería haber sido para esta gente. Además, por lo que cuenta Livingston, la ex de Kanye nunca se arrepintió de lo que hizo ni le dio ningún tipo de compensación. Los abogados de Censorgram descubrieron más tarde que lo de la violación de la privacidad era inaplicable en este caso, pero ya era demasiado tarde. Kim terminó lanzando Kimoji y ganó millones con esa aplicación también. Lo extraño del caso de Censorgram es que cuando una empresa o una persona quiere conseguir una patente, tiene que demostrar a las autoridades del país que da la protección de la patente que el invento es propio. Esto ya estaba hecho mucho antes que Kim tuviera algo que ver con Livingston, pero el tema es que los otros socios de Censorgram firmaron con Kardashian y su equipo un acuerdo de confidencialidad que puso en una zona legal peligrosa los derechos de la marca. Fue por eso justamente que Kim pudo quedarse con los derechos de Censorgram. Para el momento en que Kimoji salió al mercado, nadie se enteró que Livingston ni sus compañeros hubieran tenido algo que ver con este proyecto. David Livingston reconoce que su ex abogado, el que estaba a cargo de la situación cuando llegó la carta sobre la violación de privacidad, manejó realmente muy mal la situación con Kim Kardashian. Al final de la demanda, el equipo de Kardashian, además de hacerle perder a Livingston sus empresas, tenía la opción de cobrarle más de $400,000 en honorarios legales. Entonces, eso le sirvió a la gente de Kardashian para seguir amenazando a Livingston, y eso funcionaba de esta manera básicamente. Digamos que le hacían el favor de no cobrarle ese dinero para no dejarlo en la calle, y con eso lo tenían agarrado de las bolas. Obviamente, Kim y su equipo querían algo a cambio. Si Livingston salía a hablar de la estafa, lo dejaban sin $1. Esos $400,000 eran, digamos, una especie de llave, ¿no?, para
tener encerrado al señor y que no hable de esto. Con el paso de los años, David Levinson cree que ya no tiene nada que perder porque ya perdió todo lo que tenía. Básicamente, si la gente de Kim Kardashian quiere cobrarle lo que sea, no tienen nada para sacarle. En el último tiempo, también se dio cuenta que puede demandar a Kim Kardashian por muchas cosas: derechos de autor, marca registrada, apropiación indebida de secretos comerciales, fraude y estafa. Sin embargo, la ventaja de ella es su fortuna y el acceso ¿a qué? A los mejores abogados del mundo. No solamente tiene acceso a los mejores abogados del mundo, sino que es de familia de abogados. Su padre era un gran abogado, es el que salvó, el que ganó el caso de O.J. Simpson. Un abogado, por lo tanto, ya está rodeada de abogados. No de su padre, obviamente, que falleció. David Levinson dice que no es la única víctima de Kim. Él está seguro que ella, su familia y su equipo le viven robando a dueños de otras pequeñas empresas. Básicamente, arman contratos con condiciones raras, les dan un poquito de dinero y cuando los dueños originales de las empresas quieren reclamar algo, la disputa se hace en forma privada para evitar que estas maniobras turbias salgan a la luz. Lo que dije antes, básicamente, que un gran negocio de la familia Kardashian debe ser seguramente todos estos pequeños negocios con los que se quedan o directamente de los que solamente reciben dinero por haber puesto una mínima porción de su dinero. En la actualidad, David Levinson cuenta que jamás pudo recuperarse económicamente del daño que le hizo Kim Kardashian. Mientras todos los años salen noticias sobre ella y su éxito financiero en los negocios, Levinson tiene 2 trabajos para mantenerse y vive en un auto porque no llega a pagar todas las cuentas que tiene. Además, también prefiere estar permanentemente en el auto para recorrer Estados Unidos y tratar de hacerse viral. Por lo que cuenta en su página, sus viajes son su única manera de dar a conocer su caso, porque los grandes medios siempre están a favor de ella y lo viven silenciando. Levinson sabe que existe la posibilidad de demandar a Kim y dice que quiere hacerlo no solamente por él, sino por cada persona que fue estafada por ella y por la familia Kardashian. Para eso, abrió una página para juntar dinero donde cuenta su historia y propone armar carteles publicitarios para poder acabar con las Kardashian. De hecho, lo curioso es que pide $1 millón y apenas lleva recaudados 3.000. Por lo menos, sus videos tienen casi 15 millones de vistas en TikTok, aunque podríamos decir que Levinson está muy lejos de afectar la imagen pública de Kim Kardashian y hacer que todo el mundo la vea como una estafadora. Lo cierto es que esos videos alcanzaron todas esas vistas en apenas 3 semanas, por lo que todavía está la posibilidad de convencer a mucha gente dispuesta a sumarse a la demanda. Lo curioso hasta el momento es que la mayoría de la gente piensa que esto es un invento del señor, pese a que hay documentos legales que demuestran que sí tuvo que ver con Kim Kardashian. Hasta ahora parece que Levinson tiene una historia muy convincente y lo que cuenta cierra por todos lados. La cosa es que para hacerle frente en la justicia a una persona tan rica y poderosa como Kim Kardashian, hace falta que a la demanda se sume alguien que tenga muchísimo dinero para pagar abogados. En 2022 se difundió en las redes sociales y los portales de noticias que la familia Kardashian le habría robado $600 millones a Britney Spears. Evidentemente, si eso es cierto, y ya hemos hecho un video al respecto, y por ejemplo Britney decide sumarse a la denuncia contra David Levinson, la situación de Kim Kardashian podría ponerse muy complicada. Imagínate el plot twist que se une a este tipo, Britney. Sería ya tremendo. Todo esto claro si el hombre puede llegar a algún tipo de destino, porque en los últimos días fue amenazado por los abogados de Kim Kardashian. Lo que dicen ellos es que el tipo estaría mintiendo. Él dice que no está mintiendo y lo van a llevar a la justicia a un hombre sin dinero por calumnias e injurias. El tipo no tiene escapatoria. Ahora va a tener que ir a la justicia por estar diciendo lo que está diciendo, que no tiene ni dinero para poder probar lo otro que está diciendo. ¡Qué quilombo, amigos, amigas! ¿Cómo creen que va a terminar esto? Comentame por ahí abajo. Por favor, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, prometo que para la próxima voy a planchar la remera. Y nos vemos. Adiós.